Good afternoon for all the friends in UK, Ireland, Germany, Spain, Belgium, and many other countries around the world. I'm so excited for this meeting. For me, it's a real pleasure to talk with all the friends of the Cuban Revolution, all the persons during so many years support, defend our idea, our project, our experience like a construction, a very different way to be a better person, a better society. Since the beginning, let me tell you something, my English is terrible. I only say a few words in English. I prefer talking in Spanish, but I so express very clear our emotion. Cuba have friends around the world. Cuba have a bridge, a construction of bridge in Europe, in Africa, in Caribbean. Jose Marti say Cuba is the person stand up with Cuban stand up for all the time. In Cuba, always recognize the person take our heart to the solidarity, to the promotion, the better values for the relationship between all the people. Is a very feeling. I have a connection with the women's, the child, the all kind of level in Europe, working so hard for the solidarity between Cuba and the teacher and the professor and the artists, academics, y nos sentimos muy contentos. My name is Hassan Perez. I am a PhD in doctor in Ciencias Históricas. Now I'm a teacher at the University of Havana. I know the capacity to the solidarity, to the grounding around the world. Nosotros sentimos que todo lo cosechado durante estos años es el resultado de una política de estar unidos, de una política de promover los mejores valores a escala internacional. Por eso agradecemos profundamente todo el reconocimiento y toda la defensa que de la obra revolucionaria cubana recibimos a diario de múltiples latitudes. Sentimos una gran admiración por el trabajo mancomunado, intenso, desprendido, solidario que ustedes cultivan en cada jornada, y eso es una retroalimentación para nuestra manera de entender la realidad, las relaciones internacionales. Es una energía que se nos insufla para nuestras batallas cotidianas. Me siento muy contento por haber recibido esta invitación. Agradezco a Nina, a Helen, a todas las muchachas y muchachos, personas mayores, los más jóvenes, que han dedicado y dedican parte de sus jornadas cotidianas a que la obra de la Revolución Cubana se abra paso, se dé a conocer y pueda contribuir con su luz, con su brillo, con su intensidad a seguir fomentando relaciones de amistad donde quiera que lleguen estos mensajes. Hoy la magia de las comunicaciones permiten que hablemos no solamente para un público en una ciudad, en un condado, en una comunidad rural, sino donde quiera que pueda ser recibida esta transmisión por las vías digitales, por las maneras en que tenemos de conectar. Cuba es un país en revolución, Cuba es un país en crecimiento, en aprendizaje. Sentimos el orgullo de una obra inmensa de más de 60 años. Hemos llegado aquí por nuestra propia voluntad, por nuestra capacidad de fundar, por nuestra capacidad también de interpretar las mejores virtudes de escenarios internacionales y atemperarlos a las condiciones históricas concretas de nuestro país. Estamos en un archipiélago en el Caribe, con altas temperaturas, con una identidad que nos distingue, pero hemos hecho también realidad la idea martiana: patria es humanidad. Nos sentimos como el aldeano vanidoso, decía nuestro héroe nacional, que la aldea es el mundo. Y pensaba, por ejemplo, hace unos instantes cuando su santidad, el Papa Juan Pablo II, en el año 1998, se acaban de cumplir 25 años de esa visita a Cuba, en enero de 1998, decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. De alguna manera, los cubanos hemos intentado esa apertura desde el propio 1 de enero de 1959. When the revolution take a victory, don't say to the people believe, say to the people read. Desde el primer momento la revolución hizo énfasis en la capacidad de leer, en la capacidad de aprender, en la capacidad de que la cultura fuera el pilar insustituible en la defensa de nuestra obra. Queríamos tener relaciones normales con todos los países del mundo. En estos momentos tenemos relaciones diplomáticas con más de 190 naciones. Cuba no está aislada. Cuba cada vez más es un pequeño país desde el punto de vista geográfico, una pequeña economía, pero es un gigante moral.
Sin embargo, desde el propio 1 de enero de 1959 hemos recibido todo el andamiaje, todo el sistema de agresiones de la mayor potencia económica, militar y política que jamás ha conocido la historia de la humanidad, que es los Estados Unidos. Queríamos tener una relación normal con ese país y sin embargo la élite política, nunca el pueblo estadounidense. Respetamos, admiramos los valores del pueblo estadounidense, sin embargo la élite política de ese país, incluso con un fundamento desde el punto de vista histórico, siempre ha concebido a Cuba, al igual que América Latina, como una especie de backyard, como una especie de patio trasero. When do you ask so many persons around the world about the origin, the root of the confrontation between Cuba and US, obtain a wrong answer. Many persons consider the beginning of this confrontation is after January 1st, 1959. It's a big mistake because before the Constitution of the United States, like a modern state, before the July 4, 1776, the founding fathers said very clear, Cuba is a very important addition to the Union. Benjamin Franklin, for example, Thomas Jefferson, 1805 say very clear, Cuba and Canada is the most important addition to the Union, no México. Y a México le robaron, como sabemos, a la altura de la mitad del siglo XIX, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sería impensable para los Estados Unidos de hoy vivir sin Texas, sin Arizona, sin California, y se los robaron, se los cercenaron al hermano pueblo mexicano. Sin embargo, toda esa visión en la República Platista, entre 1902, Platt Amendment, aquella enmienda Platt en la cual formalmente nos daban un himno, formalmente una bandera, sin embargo estábamos atados por un cordón umbilical a los designios del Departamento de Estado. Luego la figura de Fulgencio Batista, el hombre fuerte, recordando, I remember Graham Greene, our man in Havana, el hombre, the very strong man of the imperialists in Havana, Fulgencio Batista. Más de 20.000 cubanos fueron asesinados y formó parte de aquella satrapía caribeña. Batista en Cuba, Rafael Leonidas Trujillo en Santo Domingo, en República Dominicana, Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, en Venezuela, y los Somoza en Nicaragua. Eso que el gran intelectual, el gran escritor dominicano, caribeño, Juan Bosch, denominó el póker de espanto en el Caribe. Triunfó la revolución. The first trip to the Commander-in-Chief went to Venezuela in January 23 of 1959. Commander-in-Chief Fidel Castro went to Venezuela. The second journey, the second trip, went to the United States. The Commander-in-Chief Fidel went to New York, to Washington, D.C., have a meeting in the Central Park, in many important universities, in Harvard, in Princeton, and all the time Fidel say, I respect the American people, I respect the value of the American people, I have the opportunity to a bridge between Cuba and US. I know sustain a deep connection because the cultural interest in US and Cuba. Sin embargo, la respuesta de los Estados Unidos fue atacar a nuestro país, programas de acciones encubiertas, sabotaje y diseñar todo ese andamiaje que es el bloqueo. El bloqueo de manera formal es la proclama que va a firmar el 3 de febrero de 1962 el presidente Kennedy, la proclama 3447, pero comenzó desde antes con la supresión de la cuota azucarera y con una serie de acciones terribles para dañar, para acabar con la economía cubana. Está el muy famoso, tristemente célebre, memorando secreto del subsecretario de Estado Lester Mallory de abril de 1960, donde decía que la revolución era un hecho, que el 90% o más de la población cubana apoyaba a los entonces joven dirigente Fidel Castro y que la única manera de lograr enajenar el apoyo de la población a su dirección revolucionaria era privando al pueblo de alimentos y de medicina. Desde entonces para acá han transcurrido más de 60 años de un constante ataque sostenido, se ha ido incrementando, se ha hecho todavía más ilegal, se ha concebido como la combinación de muchas leyes. Se invoca la ley de comercio con el enemigo de Estados Unidos de 1917. Están, por supuesto, esos engendros que son la ley Torricelli de 1992 y la ley Burton de 1996 y todas las acciones que las sucesivas administraciones de presidentes estadounidenses han adoptado para hacer todavía más intenso el bloqueo.
Quiero decir que esa política ha fracasado. Es una política obsoleta, es una política arcaica, es criminal, es ilegítima. In 1992, Cuba presented for the first time the project of resolution to condemn the blockade in the United Nations. Cuba only obtained in 1992 59 votes in favor of the Cuba resolution. Last year, Cuba obtained 189, 188. All the international opinion of all the international community say very clear support the Cuban revolution is against the blockade because it's criminal, it's illegal, it's extraterritorial. Ha quedado claro en todos estos años. La revolución no fracasó, la revolución se ha mantenido, se ha desarrollado en medio de circunstancias muy complejas desde el punto de vista económico. Particularmente durante la administración del presidente Trump se aplicaron 243 medidas, sanciones, todo un aparato coercitivo con el objetivo de doblegar y hacer fracasar la revolución cubana. Si a esto sumamos los efectos combinados durante la pandemia, la terrible pandemia a escala global por la COVID-19, de la cual no ha escapado ninguna realidad, entenderemos que se nos ha hecho mucho más difícil a los cubanos en nuestra cotidianidad para las escuelas, para el transporte, para la vivienda, para la alimentación. Sin embargo, no hemos renunciado ni renunciaremos a nuestro proyecto de desarrollo socialista, a nuestro proyecto de emancipación, de transformación, del hombre nuevo, aquella idea del Che, de un sujeto que desborde la sociedad de consumo, que desborde el componente material. Entendemos que el componente material, incluso desde la perspectiva marxista, es un requisito sine qua non para entender cuál es la vida diaria. Pero hablamos de un hombre, una mujer, una sociedad pensante, con una postura crítica, capaz de discernir y no caer presa de las grandes maquinarias transnacionales del consumo que desafortunadamente durante tantos años en la sociedad capitalista contemporánea le han robado la capacidad de pensar al ser humano de a pie, y esos grandes emporios le han dicho cómo vestirse, qué automóvil utilizar, qué tipo de alimento consumir, en qué barrio, en qué comunidad intentar residir. Muchos ejemplos que ustedes, queridos amigos, dominan infinitamente mejor que nosotros y que además tienen el valor extraordinario de, en medio de circunstancias también muy adversas, levantar la antorcha de la revolución cubana, hacer contribuciones, desprenderse desde un principio que Cuba también ha hecho suyo. Solidaridad no es dar lo que sobra, solidaridad es compartir lo que se tiene. La revolución cubana siente el orgullo de haber compartido lo que ha tenido durante todos estos años, y podemos decir también que nosotros nos sentimos privilegiados por haber recibido de muchos de ustedes a lo largo de décadas no solo el apoyo moral, no solo el aliento, no solo el estímulo, sino también contribuciones materiales muy importantes. Cada vez que ha llegado una bolsa de leche a una escuela, a un hospital, cada vez que ha llegado un bulbo de insulina, cada vez que ha llegado algún par de zapatos, algún transporte, lo hemos recibido con todo el agradecimiento, con toda la gratitud de saber las horas de esfuerzo, de saber todo el desprendimiento que ustedes en ese tipo de contexto han debido llevar adelante. Entonces, en esa situación tan compleja, el presidente Trump recrudeció, nos incluyó una semana antes de abandonar el despacho Oval, recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una barbaridad, algo monstruoso. No hay un solo argumento a nivel mundial para condenar a Cuba como un país terrorista. Inicialmente el presidente Ronald Reagan en 1982 nos había incluido en ese listado espurio, y el presidente Obama tuvo la sensatez de sacarnos de esa lista en el año 2015 como parte del proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Recientemente el presidente Biden acaba nuevamente de mantenernos en ese listado, y eso tiene consecuencias nefastas para la economía cubana. Más de 50 grandes instituciones bancarias, desde el primer anuncio de Trump en enero del 21, suprimieron de inmediato sus relaciones financieras con las contrapartes cubanas. Imaginémonos cuánto peso tiene en el mundo de hoy que un sujeto o un Estado aparezca como patrocinador del terrorismo y que sea evaluado por la nación que tiene más relaciones a nivel internacional. Estados Unidos es apenas el 4% de la población a escala global, pero es el 22% de la economía, con independencia del crecimiento gigantesco de ese gran país que es la República Popular China. Todavía Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo y es el 40% del gasto militar mundial. Entonces, desde esa concepción es muy dañino
para nuestro país tiene efectos diarios, no solamente a nivel macroeconómico, no solamente a nivel de un estado, tiene efectos en nuestra cotidianidad. ¿Cuántas cosas más pudiéramos hacer si no hubiese bloqueo? Se han dado los datos de los últimos 14 meses, más de 6.000 millones de dólares. Se ha llegado a un estimado de que alrededor de 15 millones de dólares diarios pierde nuestro país, deja de recibir nuestro país por los efectos combinados del bloqueo, que cada año tiene una nueva cota, un nuevo récord, una nueva puntuación. A ustedes, a nosotros que nos gusta tanto el deporte, es como si cada nueva semana el bloqueo en esa capacidad macabra, kafkiana, se reinventase para un marcador todavía más punitivo, todavía que sancione más y que lacere la condición humana. En medio de esa circunstancia, Cuba no se doblega, no se doblegará jamás. Está convencida de su responsabilidad histórica. Así lo hicimos hace más de 30 años, cuando parecía que las banderas del marxismo, de la lucha de clase habían desaparecido, cuando en otros lugares se derrumbaban estatuas, cuando se envalentonaba esa clase imperialista bajo el supuesto fin de la historia y como corifeos con cantos de sirena hablaban de un mundo único y de una pleitesía a un nuevo Dios, el Dios del mercado, los malls, las grandes catedrales. Cuba siguió desarrollando educación, salud, deporte y también calidad de vida para su país. Nuestras vacunas, Soberana, Abdala, Mambisa, no son resultado de una obra divina, son la expresión de una campaña de alfabetización, son la expresión de una política cultural, de una política vinculada a la ciencia, a la investigación, una política para permitir que todos accediésemos a los más altos niveles educativos. Y en medio de la pandemia tuvimos la satisfacción de esos candidatos propios, primera nación tercermundista, primera nación latinoamericana, que incluso con todas esas privaciones podía obtener los candidatos, vacunar a su población y poner en manos de tantos amigos de millones de personas en el mundo esos productos de la ingeniería genética, de la biotecnología, de la ciencia cubana, también desde una mirada diferente. Nosotros nos sentimos muy contentos, no me quiero extender, sé que en esta gran jornada, una especie de rally, hay una diferencia de horario, probablemente para ustedes ya en la noche. Conozco con cuánta pasión los organizadores han trabajado por estos eventos y ese tipo de desprendimiento cotidiano, que es para nosotros un nuevo combustible, un nuevo oxígeno. Cada actividad de este tipo, donde quiera que se realiza, cada marcha, un domingo, un fin de semana condenando el bloqueo, viene a reoxigenar nuestras ideas, confirmando que estamos en el camino correcto y que no andamos solos. No solo no estamos solos por las votaciones en las Naciones Unidas, no estamos solos por tantos amigos, por tantos hermanas y hermanos como ustedes, que desde el anonimato, sin ninguna publicidad, con la intención de ser mejores personas, también de crecer ustedes en la medida que nos ayudan a crecer a nosotros, han educado a sus familias, a sus niños, a sus semejantes y realizan una labor de promoción en sus comunidades, en sus centros laborales, en sus barrios. Con todo nuestro corazón, el bloqueo es ilegal, es ilegítimo, tiene que fracasar. Tenemos la esperanza, la convicción de que vamos a estar aquí para ver cómo esa política cae por su propio peso. Y mientras tanto, el único mensaje, creo que el sentimiento compartido es que no podemos descuidar la lucha ni un solo instante, invocando al Che, al imperialismo, ni un tantico así. Al bloqueo no le podemos dar ni un tantico. Tenemos que denunciar en todos los escenarios posibles, políticos, diplomáticos, de la solidaridad, académicos, culturales, que es una política criminal. Nuestro país sería infinitamente un mejor país si no estuviéramos bloqueados. Por supuesto que el único problema de nuestra economía no es el bloqueo. Sería totalmente absurdo decir eso. Pero es todavía peor intentar ignorar que el bloqueo es la principal causa de las dificultades materiales, económicas y de toda índole para los servicios de salud. Cuánto pudieran crecer en estos mismos días nuestros servicios sanitarios, que son vanguardia a nivel mundial, si accediésemos a material gastable. Hoy tenemos médicos, doctoras y doctores brillantes y sin embargo en muchos lugares no siempre hay un antibiótico, no siempre hay un paracetamol, un analgésico, un antiinflamatorio. Teníamos los candidatos vacunales y ustedes mismos nos enviaron millones de jeringuillas porque no accedían. Son cosas reales, igual con la alimentación. No hay un niño desnutrido en Cuba, no hay un niño que vaya a dormir, vaya a la cama sin comer. Pero cuántas cosas más pudieran estar en manos de nuestros niños en cuanto a alimentos, en cuanto a calidad de vida para nuestros ancianos.
el transporte en una ciudad como La Habana, en un país como el nuestro, que durante años desarrollamos programas en las carreteras, en la infraestructura, y sin embargo muchos de esos programas han tenido que detenerse porque el poco dinero que recibimos debe ir a un hospital, debe ir a salvar una vida. Queremos decirle de todo corazón que nos sentimos muy honrados. Sabemos que la causa que ustedes defienden, que es la nuestra, es una causa global. Les trasladamos nuestra mayor gratitud. Ustedes también siempre podrán contar con Cuba, con el pueblo cubano, con su música, con su deporte, con su cultura, con su personal académico, con sus profesores. Y en esa línea nos reconforta, nos estimula saber que en ciudades tan bellas como Londres, Glasgow, Dublín, Manchester, Bruselas, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, en tantas ciudades que incluso son cercanas a Cuba, también por esos puentes que hemos construido a lo largo de tantos años. Hoy hay voces levantadas en medio de las faenas laborales, en medio de todas las problemáticas cotidianas, para decir un sí por Cuba, para decir un viva por la Revolución Cubana, un viva por la solidaridad. Nosotros nos sentimos muy contentos y todo nuestro corazón también es para ustedes.